Muy bien, jóvenes, buenos días. Bienvenido a las clases virtuales del Colegio Universia. El día de hoy vamos a continuar con el curso de filosofía. Desarrollaremos el capítulo número 2, que tiene como título el empirismo, y específicamente hablaremos de George Berkeley y también de David Hume. Vamos a recordar en primer lugar lo que trabajamos en la clase pasada, en la clase anterior, cuando hablamos acerca del empirismo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas qué era el empirismo? Pues es una teoría filosófica, una postura filosófica que enfatiza el papel de la experiencia en la adquisición del conocimiento, ¿no? Habíamos indicado que la experiencia es lo que permite atraer conocimientos a la mente que estaba en blanco, y el uso de los sentidos era fundamental, puesto que los sentidos tenían contacto con los objetos del medio que nos rodea. Habíamos hablado la semana pasada, por ejemplo, de Francis Bacon y también de John Locke. Hablemos ahora de George Berkeley. Él nace en Dysart, Irlanda, en 1685. Era profundamente religioso y dedicó su obra a fundar la fe en el discurso racional, a contracorriente del espíritu libre pensador de su época, que con el auge del empirismo había quedado marcada por un cierto escepticismo. Tras estudiar en Dublín y ordenarse sacerdote, en 1710 escribió su obra fundamental titulada Los principios del conocimiento humano, y en 1734 fue nombrado obispo anglicano de Cloyne, al sur de Irlanda. George Berkeley nos plantea esta frase: esse percipi est, que significa ser es lo mismo que ser percibido. Lo que nos plantea George Berkeley es que no existen dos mundos. No existe el mundo de las ideas o el mundo de las cosas. Lo que existe es un mundo donde las cosas y las ideas son lo mismo. Nosotros, por ejemplo, vemos una silla, vemos una mesa, vemos lapiceros, por ejemplo. Pero todos estos han sido percibidos por nuestra mente, por lo que en la mente existe la idea de silla, la idea de mesa, la idea de lapicero. Esa idea es lo mismo que la cosa en sí misma. Entonces las cosas son en realidad ideas, y su ser consciente, por tanto, en ser percibidas. Aquello era justamente lo más importante planteado por George Berkeley. En el caso de David Hume, él era un filósofo, economista e historiador escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Hume afirma que todo conocimiento deriva, en última instancia, de la experiencia sensible. Sus obras principales son Tratado de la naturaleza humana e Investigación sobre el entendimiento humano. Hume estuvo fuertemente influida por los empiristas John Locke y George Berkeley también. ¿Qué nos dice David Hume? Como todo empirista, pues que todo conocimiento procede de la experiencia. Por lo tanto, todos los contenidos de la mente son percepciones. ¿Qué son las percepciones? ¿O de qué tipo son las percepciones? Pues son de dos clases. Hay algunas percepciones que se llaman impresiones y hay algunas percepciones que se llaman ideas. Las impresiones son aquellas que captamos del medio ambiente a través de nuestros sentidos, que se perciben en el presente con mucha fuerza y viveza. Por ejemplo, allí podemos observar una mancha de color verde. Cuando nosotros estamos frente a esta mancha de color verde,
Entonces la impresión que tenemos de esa mancha de color verde resulta con mucha fuerza y con mucha viveza. Pero en otro momento existe la idea de color verde. Ya no estamos frente al color verde. Sin embargo, usamos la memoria o nuestro recuerdo para atraer a la mente esa idea de color verde. Por lo tanto, a diferencia de las impresiones, las ideas se perciben con menos fuerza y con menos viveza. Ahora, con respecto a las impresiones e ideas, David Hume nos dice que hay dos tipos: las simples y las complejas. Las impresiones e ideas simples, por ejemplo, es la que muestro aquí, ¿no? Una mancha de color rojo, una mancha de color verde. En cambio, una impresión e idea compleja vendría a ser, por ejemplo, una manzana. De ahí que las ideas complejas vienen a ser la sumatoria de las ideas simples. Algo así vimos la semana pasada cuando hablábamos de John Locke, por ejemplo. Ahora, si las ideas requieren una impresión, es decir, si las ideas requieren que mis sentidos tengan contacto con un objeto de la realidad, ¿cómo es posible que tengamos ideas de cosas que no existen? Por ejemplo, ¿cómo puedo tener la idea de un unicornio si nunca mis sentidos tuvieron contacto con un unicornio en el mundo real, porque los unicornios no existen? La respuesta es simple: gracias a la imaginación. Entonces, la imaginación nos permite desarrollar un conjunto de ideas complejas a partir de las impresiones en la cual participaron nuestros sentidos. David Hume critica la causalidad necesaria y con esto se opone pues a las ciencias. Por ejemplo, ¿qué nos dice la ciencia? Que la Tierra gira alrededor del Sol, por ejemplo. Nos dice que el agua hierve a 100 grados centígrados. Nos dicen que los objetos caen debido a la atracción de la gravedad. Nosotros, en este momento del tiempo, estamos seguros de que ello es así. Inclusive existe un conjunto de métodos científicos que permiten verificar lo que se acaba de plantear aquí, como conocimiento científico. Pero, ¿seguirá así siendo en el futuro? Es decir, de aquí en muchísimo tiempo, ¿la Tierra seguirá girando alrededor del Sol? ¿El agua seguirá hirviendo a 100 grados centígrados? ¿Los objetos seguirán cayendo debido a la atracción de la gravedad? Lo que nos dice David Hume es que no podemos estar seguros de lo que va a ocurrir en el futuro por una simple razón: no tenemos impresiones acerca del futuro. Los científicos no saben lo que pasará, lo que sucederá en el futuro. Por lo tanto, no pueden estar seguros de que las causas que hoy provocan ciertos hechos, en el futuro esas causas sigan siendo explicación de los hechos que ocurren. Entonces Hume nos invita a cambiar la certeza de la ciencia por la probabilidad. No hay que estar seguro de los conocimientos científicos, sino más bien hay que decir que esto es una probabilidad. Puede que, como hoy ocurre, mañana más tarde también ocurrirá. ¿Y esto a qué nos lleva? Al desarrollo de un escepticismo de tipo moderado. Muy bien, chicos, la clase del día de hoy ha sido bastante fundamental, básica en cuanto a los planteamientos de George Berkeley y David Hume. Así que pasamos ya a desarrollar las preguntas en la página 190. Muy bien, ahí tenemos las preguntas. En este punto yo les hago una sugerencia. Pónganle pause al video, responden las preguntas y luego le das play y verificas tus respuestas.
Muy bien, a continuación respondemos y verificamos las preguntas. En la pregunta 1, ¿qué enunciado corresponde a Berkeley? Él nos hablaba de la percepción, ¿verdad? Por lo tanto, la C es ser percibido. 1C. 2. Propone que Dios pone las ideas en nuestra mente. Aquí también la respuesta es la letra B, George Berkeley. En la pregunta 3, ¿es considerado un idealista subjetivo? Bueno, continuamos con George Berkeley. En la 4, conocemos ideas e impresiones. Es una propuesta de David Hume. Ya dijimos que las ideas tienen que ver con el recuerdo, con la memoria, y las impresiones tienen que ver con el contacto directo de los sentidos y los objetos. 5. Empirista que realiza una crítica al principio de causalidad. También hablamos en este caso de David Hume. Es lo que vimos en la última parte de la clase. En la pregunta 6, David Hume sostuvo que, a ver, ¿cuál será? La letra D. Dividió las ideas en simples y complejas. Las ideas complejas, recuerdan, es la unión de ideas simples. Pregunta número 7. Solo existen ideas y no cosas fuera de nuestra mente. Es una propuesta de George Berkeley. Habíamos indicado que para Berkeley las cosas son aquellas ideas que habían sido percibidas. En la pregunta 8, distingue dos tipos de conocimientos, de ideas y de hecho. La respuesta es la letra A, David Hume. En la pregunta número 9, autor del Tratado sobre la Naturaleza Humana. Aquí la respuesta es la letra B, David Hume. Y en la pregunta número 10, filósofo empirista cuyo pensamiento concluyó en el escepticismo. Aquí la respuesta es la letra A, David Hume, cuando hace una crítica al principio de causalidad utilizado por las ciencias. Muy bien, jóvenes, pasamos ahora a unas preguntitas que quedarán como tarea. Cada una ha sido trabajada en la clase del día de hoy. En la pregunta 1, ¿qué significa ese percipi es? ¿Qué es lo que nos quiere decir George Berkeley con esta frase? En la pregunta 2, ¿en qué se diferencian las impresiones de las ideas? En la pregunta 3, ¿qué crítica hace Hume a la causalidad necesaria planteada por todas las ciencias? ¿Y estás de acuerdo con el empirismo con respecto a que la experiencia es la fuente del conocimiento? ¿Por qué? Muy bien, jóvenes, que tengan muchos éxitos y ya nos vemos en el capítulo número 3. En ese capítulo vamos a observar lo contrario a lo planteado por el empirismo. Desarrollaremos una corriente filosófica llamada el racionalismo. Éxitos, que les vaya muy bien.